¿Qué tal? ¿Cómo están mis hermanos? Buenas noches a todos. ¿Cuántos están ahí listos para recibir el discipulado del día de hoy? ¿Sí? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos a todos. Bienvenidos a la prédica de a ser edificados. A ser edificados. ¿Qué tal, Georgette? Buenas noches. Manuel Cepeda. ¿Sí? Linda, Araceli, la maestra Zambrano, ¿sí? Buenas noches a todos. Apo, ya vemos aquí a Apo. Bernardo, ¿qué tal? Buenas noches. Vicky, buenas noches. Linda, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, mis hermanos. Pati Arriola, ¿sí? No se oye por Facebook. Vamos a ver si... Yoli. A ver si me escuchan ahí, me avisan. Apo dice que no se oye por Facebook. A lo mejor además a sacar el cablecito y volverlo a meter. A ver si... Ahorita nos dicen. Sí, Marinita dice que no se oye. Ahora sí, díganme si ya se oye, que es lo que siempre le hacemos. Siempre le hacemos y me gustaría que me confirmaran si están oyendo. ¿Cómo están todos? ¿Qué tal? Beatriz, Susi, Pati Arreola. ¿Sí? Que me gustaría que me confirmaran si ya se está... Sí, Apo dice que es listo. Ya se está oyendo. Marinita dice que ya. Bueno, pues gracias a Dios. ¿Qué tal, Berta? Buenas noches. Vamos a orar, mis hermanos, porque si no nos gana mucho más el tiempo. Y vamos a orar para que Dios nos dé sabiduría y revelación. Amén. Fabiola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Padre mío, creador del cielo, de la tierra, Dios único, santo, verdadero, Señor, que tienes, eres maravilloso, grande, poderoso, Señor, que nos has estado, Señor, tratando con nuestros corazones, con paciencia, para que obedezcamos tu evangelio, para que se cumplan tus propósitos divinos en nuestras vidas. Te damos gracias, mi Dios omnipotente, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Yo te ruego que en esta noche tú nos hables, Padre. Que sea tu precioso Espíritu que nos dé la revelación de tu palabra, Señor, y que nunca sean palabras de sabiduría humana, de humana sabiduría, sino palabras con poder de tu Espíritu y con revelación, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues estaba yo platicando con mi esposa y me decía que si podía yo hablar un poco del tribunal de Cristo y el trono blanco. Ambos son dos juicios, ¿sí? El tribunal de Cristo, un tribunal, pues también es un lugar para juzgar. Y el trono blanco también es un lugar para juzgar. Pero entonces, vamos a ver, ¿cuál es primero o es el mismo? No es el mismo. Uno es el tribunal de Cristo y otro es el trono blanco donde el Padre Celestial juzga a toda la humanidad. Entonces, primer punto, Dios te hizo hijo de Dios, te compró con su sangre preciosa y te dio una esperanza viva. Mira, vamos aquí a Primera de Pedro, vamos a ver versículos que nos pueden ubicar muy bien. Primero, ¿quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros? Y ubicarnos. Ya sabemos que somos hijos de Dios, que el Señor está con nosotros, ¿sí? Así es que en Primera de Pedro habla de nosotros, porque dice en Primera de Pedro 1:2, elegidos según la presciencia de Dios Padre, ¿sí? O sea, fuimos elegidos por nuestro Padre Celestial, fuimos llamados a Cristo, aunque sabemos que el Padre desea que todos lleguen a ser salvos. Él desea que toda la humanidad sea salva, porque por eso dice claramente, Pidio, ¿cómo estás?
en Juan 3:16, de tal manera amó Dios a quien, al mundo, que el Señor, el Todopoderoso, dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea, todo aquel que crea en Él, no se pierda, mas tenga la vida eterna. Aleluya, aleluya. Así es que el Padre nos llama a Cristo, nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, y entonces la primera parte es que nos hace hijos y somos unos elegidos. Elegidos según la presencia de Dios Padre, recordando una cosa muy importante, en santificación del Espíritu, es decir, Dios te hizo renacer de una simiente incorruptible por la palabra de Dios, es decir, Dios quitó ese corazón viejo que estaba ahí y te puso un corazón nuevo, y en ese corazón nuevo puso su Espíritu Santo. Por eso tú estás santificado en el Espíritu Santo. Pero no dejemos de perder de vista que somos seres tripartitos, somos trinos, es decir, somos espíritu, tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. Por consiguiente, de esas tres partes, Dios te santificó en el Espíritu. Él te tomó y te llevó juntamente cuando mandó a su Hijo Jesucristo a pagar el precio del pecado, te tomó a ti y te llevó a pagar el precio del pecado para que tú pudieras andar en vida nueva. Por eso, cuando tú recibes a Jesucristo como Señor y Salvador, en ese momento naces de nuevo y tu hombre viejo queda ahí enterrado en las partes más bajas de la tierra, y el Señor en ese mismo momento, al tercer día, también resucitas con Él y así mismo te hace sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, sí, qué hermoso es eso, Lucero. Verdaderamente es algo sobrenatural. Sobrenatural. La obra de Dios en nosotros es muy sobrenatural. Y entonces nosotros somos el cuerpo de Cristo. Esta es una tremenda cosa. O sea, el Señor Jesucristo, del Padre le plació que nosotros fuéramos el cuerpo, porque somos miembros de su carne, somos miembros de sus huesos. Nosotros estamos incrustados, estamos en el cuerpo de Cristo, y Él es la cabeza de la iglesia. Amén. Esos somos nosotros, y Dios nos dio la autoridad de hollar serpientes, escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada nos pasará, y todo es por medio de la fe, porque estamos guardados por el poder de Dios mediante la fe. ¿Sí? Así es que ahora, dentro de esas tres partes que Dios nos dio, porque todo viene de Dios, pero ahora, de esas tres partes, la única parte santificada que tú tienes es tu espíritu, donde Él pudo derramar ese vino nuevo que es el Espíritu Santo. El amor de Dios nos ha sido derramado en nuestros corazones. Recuerda que cuando hablamos de corazón, a veces la Biblia nos habla del corazón que es el alma, y a veces es el corazón, es el espíritu. Pero en este caso fue derramado en nuestros corazones, es decir, en nuestro espíritu. Ahora, tienes un cuerpo, este cuerpo que es la parte que no tiene, digamos, solución. Ahí está el pecado. Y ese pecado Dios te lo va a dejar ahí todo el tiempo. Mientras estés viviendo en este cuerpo, no te podrás librar. Recuerda, Pablo terminó diciendo en Romanos 8, miserable de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo de pecado? ¿No? ¿Quién me va a librar de este cuerpo de pecado? Este cuerpo de pecado lo tenemos tú y yo, y lo tenemos hasta que dejemos el cuerpo. Es decir, cuando este cuerpo de humillación, dice en Filipenses, mira, voy a dejar una marquita aquí en Primera de Pedro, y vamos aquí al libro de Filipenses, donde el Señor
nos dice claramente que este es un cuerpo de humillación, ¿sí? ¿Sí? Dice Filipenses 3:21, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, ¿sí? Para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Aleluya. Por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas, ¿sí? Así es que este cuerpo, haz de cuenta que Dios te lo va a dejar. Mientras estés en el cuerpo, Él no te va a quitar nunca, nunca este cuerpo donde está la carne. Esta carne es la que es tentada, esta carne es la que es sometida a prueba, es tentada para que te seduzca y te lleve a pecar. Entonces, lo que está haciendo el Señor en nosotros es impresionante, porque está logrando en nosotros unos seres perfectos, que vamos a poder gobernar este cuerpo de pecado. Pero para ello tenemos, ¿sí?, un alma que está aquí, la cual tiene que decir, a medida que se va renovando nuestra manera de pensar, vamos pensando más con las cosas del Espíritu. Mira aquí en Efesios 4, ¿sí?, dice que nos renovemos, ¿sí? Dice Efesios 4:22, en cuanto a la pasada manera de vivir, antes de que tú nacieras de nuevo, antes de que Dios pusiera un espíritu nuevo y que pusiera su espíritu, tú y yo hacíamos cosas abominables a Dios. En cuanto a la pasada manera de vivir, despójate de ese viejo hombre. Ya no le hagas caso a ese hombre viejo que es este cuerpo, el cual, te reitero, no te lo va a quitar Dios. Tú vas a gobernarlo. Y lo vas a gobernar a través de que tu alma sea transformada. Tu espíritu ya está dando ese fruto. Es decir, en el momento que el Señor puso un espíritu nuevo y derramó su Espíritu Santo, un espíritu te volviste con Él, y el fruto que está dando tu espíritu es amor, gozo, paz, benignidad, fe, paciencia, mansedumbre. Todo eso lo está dando ya tu espíritu. Pero entonces, ¿quién decide pecar? ¿Quién decide obedecer a Dios? Es en tu alma, es en tu alma. Por consiguiente, mientras tú crezcas más, transformándote, como dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójate del viejo hombre, o sea, echa fuera, gobiérnalo, el cual está viciado conforme a los deseos engañosos, ¿sí? Y dice en el 23, y renuévate en el espíritu de tu mente, para que tú te puedas vestir del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Amén. Y bueno, después viene dándonos muchísimos consejos donde dice, a ver, tú antes hablabas, eras muy mentiroso. Bueno, desecha la mentira, habla solo la verdad, porque todas esas mentiras no es otra cosa más que este cuerpo de pecado, aconsejándole a tu alma que mejor te eches una mentira piadosa. Y dices que para mí no hay ninguna mentira piadosa. Hablar la verdad, cada uno con su prójimo, ¿sí? Dice, bueno, te vas a llegar a enojar, pero no peques, no le des lugar al diablo, el que roba ya no roba, o sea, todo lo malo, todas las cosas, ¿sí? Entonces, de esas tres cosas, ¿sí?, de este ser tripartito que tenemos un espíritu nuevo nosotros, y nuestra responsabilidad es gobernar este cuerpo, dominarlo, no permitir que vuelva a gobernar más nuestras vidas. Así es que por eso en Romanos 8, el apóstol Pablo, terminando en el 7, en el último versículo de Romanos 7, él mismo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? ¿Quién me va a poder librar de este cuerpo de pecado? Pero después empieza en el versículo 8,
¿sí? Y dice en el versículo 8 de Romanos 8:2, dice, porque la ley del Espíritu de vida, esa ley del Espíritu de vida que está en nosotros y que está trabajando para estar cambiando nuestra alma, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, ¿sí? ¿Por qué? Porque en este cuerpo reina la ley del pecado y de la muerte. En este cuerpo, en tu cuerpo, está reinando la ley del pecado y la muerte. Ahora, ¿quién decide pecar? Con mi mente yo decido pecar y hago el pecado. Por eso lo tenemos que tener dominado. Y ese es un reto. Ese es un reto que nosotros tenemos que hacerlo, ¿sí? Mientras estemos en el cuerpo, estamos en el tiempo correcto para poder terminar con este pecado. Este pecado tenemos que terminar con él nosotros mismos, a través de padecimientos, a través del crecimiento espiritual, a través de todo. Eso significa que tú y yo tenemos que aprovechar el tiempo, día con día, para terminar, gobernar este cuerpo de pecado. Es decir, no se va a ir. Simplemente lo vas a tener totalmente controlado y dominado. Él va a querer querer hacer lo contrario, pero tú lo vas a tener gobernado. Y como decía el apóstol Pablo en 1 Corintios 9, que me gusta mucho, fíjate, el apóstol Pablo dice en el 27, ¿saben qué hacía Pablo? Dice, yo golpeo mi cuerpo. ¿Por qué el cuerpo? Pues porque ahí está el pecado, ¿no? O sea, dice, cada vez que mi carne quiere pecar, porque eso es lo que quiere, yo lo golpeo. Y no lo golpeas con una vara, lo sometes, pues. Golpeo mi cuerpo y lo pongo a servir a Dios. Lo pongo a andar en la voluntad de Dios y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo. Imagínate, Pablo decía, yo ya un ministro compartiendo, evangelizando y Dios usándome poderosamente y edificando a la iglesia, junto con Apolos, y la iglesia creciendo, y él se quedaba horas predicando la palabra y disertaba, y de repente yo creo que había momentos que que la carne quería ganarle a él, y dice, ¿sabes qué? Yo después de estoy siendo un heraldo y a mí no me vas a venir a que se pierda mi premio. Así es que lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Ahora, aquí está el punto. ¿En qué momento podría llegar a ser eliminado Pablo si no termina con su pecado y si no lo gobierna como lo estuvo gobernando? Recuerda, el pecado no se va, es decir, la carne la vas a tener hasta que dejes el cuerpo. Hasta que dejes el cuerpo, así como hemos predicado en otras ocasiones, que dice, ¿qué significa eso de que dejas el cuerpo? Te vas a ver crecer las margaritas al revés, ¿no? Empiezas a ver cómo crece la raíz hacia adentro. Pero lo impresionante es que este cuerpo no se te va a quitar. Y Pablo hacía una cosa, lo sometía para no llegar a ser descalificado. Ahora la pregunta, ¿descalificado de qué, Pablo? Descalificado de ir al cielo. De ir al cielo, porque en el cielo no habrá manera, ¿sí? Edgar, ¿cómo estás? Buenas noches, qué gusto que te conectaste. Maru, qué gusto saludarte también. Entonces, aquí está el primer punto. ¿Quiénes se van a presentar ante el tribunal de Cristo? ¿Quiénes se van a presentar al tribunal? Va a ser la iglesia, solo la iglesia.
El que no nació de nuevo, el que no es hijo de Dios, el que no recibió el Espíritu Santo en su corazón, que no es la iglesia, él no va a entrar a ese tribunal. El tribunal de Cristo es para la iglesia, para los hijos. Mira, aquí, vamos aquí al libro de Segunda de Pedro. ¿Sí? En Segunda de Pedro dice 4:17. Segunda de Pedro 3:17 será. Permíteme. No, perdóname. Primera de Pedro 4:17. Primera de Pedro 4:17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. ¿Quién es la casa de Dios? Nosotros somos la casa de Dios. Dios está levantando un templo santo para Él. Dios está trabajando con nosotros para levantar un templo santo. Ahorita, por la gran misericordia de Dios, Dios habita en un templo de pecado. Dios habita en un cuerpo donde está la carne, ¿sí? Y Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? Ahorita, por la misericordia de Dios, el templo somos nosotros. Nosotros somos el templo de Dios. En este cuerpo, todos juntos también como una iglesia, somos el templo de Dios. Pero en ese templo hay muchos desobedientes y muchos obedientes. Hay de todo. Y el Señor está tratando con nosotros con su gran amor. Y aquí dice, porque es necesario, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. ¿Sí? Empieza por la casa de Dios. Nosotros somos la casa de Dios. ¿Sí? Y voy a terminar de leer el versículo. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Ahí ya estamos entrando a lo del trono blanco, pero ahorita no quiero meterme ahí. Ahorita lo único que quiero dejar claro, el tiempo es, primero va la iglesia de Dios al tribunal de Cristo. ¿Sí? Al tribunal de Cristo. ¿Cuándo va a ser ese tribunal de Cristo? Recuerden una cosa, cuando tú dejas el cuerpo, todos los cristianos se van a dormir. Es decir, su espíritu regresa a Dios. ¿Por qué puede regresar a Dios si Dios está en el tercer cielo y ahí es todo santo? Porque tú eres renacido de una simiente incorruptible. Una simiente que incorruptible. Por eso tu espíritu sí puede regresar a Dios. Tu cuerpo ahora sí se acabó, tu cuerpo, si vas y lo buscas el cuerpo desaparece, dejaste de ser tripartito y tu alma se va a dormir, esperando ser recubierta, ¿sí? Recubierta con un cuerpo glorificado, si es que en el tribunal de Cristo tú eres aprobado. Entonces, todos los cristianos que vamos dejando el cuerpo, ¿sí? Nuestro espíritu va con el Señor, nuestra alma duerme y la carne ya no tiene función, ¿no? Entonces, ahí en ese momento que tú y yo vamos a dejar el cuerpo, aquí es donde aplica el momento que cuando venga el arrebatamiento, porque la pregunta es, ¿cuándo va a ser ese tribunal de Cristo? ¿Cuándo va a ser ese tribunal de Cristo? Entonces, va a haber un arrebatamiento.
Y en el arrebatamiento solo se van a ir todos aquellos que hayan vencido, porque no podrá entrar en el cielo ninguna cosa inmunda. Un alma no puede entrar ahí todavía con malos pensamientos, con esto. Y para entrar tenemos que entrar con un cuerpo glorificado, ¿sí? Un cuerpo glorificado como el de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Así es que, como decíamos el día de ayer aquí en el libro de Hebreos, ¿sí? En el libro de Hebreos 5, ¿sí? Dice en el libro de Hebreos 5, 7, y Cristo en los días de su carne. ¿En los días de qué? De su carne. Cuando estaba en un cuerpo de qué? En un cuerpo de pecado. En una carne que lo quería llevar a pecar al Señor. Ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, porque él nunca pecó, él siempre tuvo gobernado ese cuerpo de pecado que llegó a tener por el lado de María, con la cual fue María su madre, pues como hombre. Versículo 8, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Y habiendo sido perfeccionado como hombre, vino a ser perfeccionado nuestro Señor Jesucristo, vino a ser autor de la eterna salvación para todos los que obedecen. Todos los que le obedecen. Entonces, nuestro Señor Jesucristo estuvo en un cuerpo de pecado. Gobernó al pecado, y aquí nos lo recuerda en Romanos 8, mira, en Romanos 8 ahí nos dice cómo nuestro Señor Jesucristo dice, o Romanos 8:3, porque lo que era imposible para la ley, que era imposible para la ley, que tú pudieras obedecer a Dios y poder llevar una vida santa. Por lo tanto, por la ley nadie se podía salvar. Por lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, es decir, mientras estuviera en ese cuerpo de pecado, y sin tener al Espíritu de Dios, y si no puedo renovar mi alma, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, motivado por el pecado, el Señor Jesucristo condenó al pecado en la carne. ¿Condenó a qué? Al pecado en la carne. ¿Qué tienes que hacer tú ahora? Condenar al pecado estando en la carne. Tú tienes que hacer lo mismo, ¿sí? Porque por eso tienes la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Así es que tú también tienes que terminar con ese pecado. Entonces, tú tienes que terminar con ese pecado, como el Señor Jesucristo no permitió nunca que su pecado lo gobernara. Por eso Pablo golpeaba su cuerpo, para que entonces el plan de Dios es tener un hombre que se llama Cristo, reunido con un cuerpo perfecto, y él tenga un templo santo, porque la meta de nuestro Señor Jesucristo es tener un templo santo. Mira, vamos aquí al libro de Efesios 2. Aquí en Efesios 2 dice, Efesios 2:20 nos dice, ¿qué tengo que hacer? Edifícate sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Es decir, edifícate sobre todo el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, la Nueva Jerusalén, bien coordinado, estamos siendo edificados
Vamos creciendo para hacer un templo, ¿qué? Santo. Amén. Para hacer un templo, ¿qué? Santo. Aquí vemos el propósito de Dios, mis hermanos. El propósito de Dios es crear un hombre perfecto. Y en su gran misericordia, Él puede decir, yo puedo hacer a mi hijo hombre y que Él sea el que gobierne. No, yo quiero que muchos alcancen este propósito en el cual yo estaré trabajando con ellos, ¿sí? Por eso en Romanos 8 dice aquí, Romanos 8, 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que su Hijo sea el primogénito dentro de muchos hermanos, ¿sí? Pero mira, aquí está el punto. ¿Quién tiene que vencer ese pecado? Nosotros. Nosotros tenemos todas las armas. ¿Por qué? Porque el Señor dice que a través del crecimiento espiritual vamos siendo edificados para hacer ese templo santo. Ese templo santo que va a estar en el cielo y va a bajar aquí al milenio. Ese templo santo que se llama en Apocalipsis la Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén. Entonces, mis hermanos, ¿para qué es un tribunal? Para juzgar. No le demos vuelta de hoja. Dios nos habla del tribunal de Cristo en varios. Mira, si quieres aquí podemos ver algún ejemplo de Romanos 14:10. Ya que estamos aquí en Romanos y vamos a hablar cómo nos habla Dios. Dice Romanos 14:10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Es decir, el tribunal de Cristo es para juzgar a todos los hijos de Dios, a todos los que somos hijos de Dios en este siglo. Pues Dios viene a juzgar a su iglesia. Acabamos de leerlo en Primera de Pedro 4:17. Porque es necesario que el juicio de Dios primero empiece por su casa. Y nosotros somos la iglesia de Dios, el cuerpo de Cristo. ¿Sí? Mira, Primera de Corintios. Hay tantos versículos que, gloria a Dios, nos ubican para poder nosotros, poder decir, para nosotros ya no es convicción estas cosas, es nuestra doctrina. ¿Sí? Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 1:2, a la iglesia de Dios que está en Corintios, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Estamos llamados a ser ¿qué? Santos. ¿Y cómo vamos a poder llegar a ser santos? Si nosotros terminamos con este pecado en el cual Dios, por su poder, podía habernos hecho nacer de nuevo en un espíritu nuevo y con un cuerpo nuevo glorificado y con un alma renovada. Pero no, el Señor tuvo un propósito divino de estar haciendo crecer. Entonces hay un tribunal y ese es el tribunal de Cristo. Por eso en 2 de Corintios 5 nos deja claro el Señor que esto solamente va a ser tú vas a ser juzgado por lo que hiciste mientras estuviste en el cuerpo. Porque mientras estás en el cuerpo, tú estás luchando con tu pecado y tú tienes que gobernarlo. Y si tú lo gobiernas, entonces vas a tener el cuerpo glorificado. 2 de Corintios 5:10.
porque es necesario que todos los cristianos, todos los hijos de Dios, todos los nacidos de nuevo, todos los que fuimos comprados con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, comparezcamos, vamos a ir al tribunal. Que nadie te endulce el oído, que es un tribunal de amor y que no es un tribunal para juzgar, porque Dios te dio todas las armas para que tú puedas terminar con tu pecado. Te dio la palabra de Dios para que ella creciera tu espíritu, te fortaleciera, cambiara tu alma y tú pudieras cambiar, ¿sí? Como lo estás haciendo. Y dice aquí, comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho, cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estuvo en el cuerpo, sea bueno o sea malo, mientras estuvo en el cuerpo. ¿Qué quiere decir, mis hermanos? Que tú y yo, mientras estemos en este cuerpo, tenemos la oportunidad de terminar con este pecado, ¿sí? Porque el momento que tú lo tengas gobernado este pecado, puedes llegar a dejar este cuerpo e irte a dormir en tu alma plenamente convencido de que cuando venga el tribunal de Cristo recibas tu premio. Pero también Dios nos alerta y nos dice, tú vas a dormir, vas a dejar este cuerpo, pero si tú seguiste en la carne y la carne te siguió ganando y el pecado siguió gobernando, no lo golpeaste, no quisiste crecer espiritualmente, tu alma se quedó entenebrecida como están todos los del mundo, no creciste, entonces te vas a ir a dormir y cuando venga el tribunal de Cristo, ahí serás descalificado, como dijo Pablo. No sea que yo venga a ser descalificado. Entonces esa parte donde Pablo les está hablando de ser descalificados es en el momento del tribunal de Cristo. Pero eso en 1 Corintios 3 dice, ¿sí? Así es que dice 1 Corintios 3:10, dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Todo lo que escribió Pablo fue por la gracia de Dios. Yo como perito arquitecto me tocó escribir el fundamento, puse el cimiento para que podamos construir la nueva Jerusalén. Nos tenemos que apoyar en el Antiguo Testamento, es decir, los profetas y el Nuevo Testamento. Durante Pablo le tocó un gran porcentaje de ese cimiento. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto, yo puse el cimiento. Y otro edifica. ¿Quién es el que edifica sobre él? Somos edificados, somos piedras vivas. Nos vamos edificando unos a otros. Ahora, tú y yo estamos edificando y tenemos que edificar sobre este cimiento. Este cimiento que es Cristo, que es la roca, tenemos que edificar solamente sobre él. Por eso estamos edificando. Aquí en 1 de Pedro nos dice, 1 de Pedro 2:4, acércate a Cristo, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Para nosotros es la piedra preciosa. Acércate siempre a Él para que seas edificado. Él es el único que te puede edificar. Vosotros también, como piedras vivas,
ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Así es que tú y yo nos acercamos a Él para poder ser edificados. Recuerda, la palabra de Dios nos dice que el único que edifica es nuestro Dios. El hombre no nos edifica. Los pensamientos de los demás no nos edifica. Somos edificados por el Espíritu de Dios que mora en nosotros. Somos consolados cuando entramos en problemas, en tribulaciones, por medio del Espíritu Santo. A través de Él nos va consolando. Somos exhortados para decir, cuidado con ese camino, cuidado, no te vayas a meter ahí, no te dejes tentar, porque tu carne quiere pecar. Y te exhorta a través de la palabra, acercaos siempre a Él. Y entonces, regresando aquí a 1 Corintios 3:10, el apóstol Pablo reconoce que el poder de Dios estuvo sobre él para que pudiera, como perito arquitecto, poner el fundamento, como lo hizo Pedro, como lo hizo Santiago, como lo hizo Lucas, como lo hizo todos los que escribieron el Nuevo Testamento, pusieron este cimiento, ¿sí? Y este cimiento, ¿sí?, está para que tú seas edificado y otro edifica, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Cada uno de nosotros que, ¿sí?, revisemos cómo nos estamos edificando. Podemos ir chuecos, podemos estar levantando sobre un cimiento equivocado, creando doctrinas y errores. Dice aquí después, versículo 11, porque nadie puede poner otro fundamento como el que puso Pablo, que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Jesucristo es la palabra. ¿En dónde debemos edificarnos? En la palabra de Dios. ¿Cuál es el único libro que debemos leer? La palabra de Dios, porque es donde el Espíritu Santo va a respaldarnos, ¿sí? Todos los demás escritores, como les decía yo ayer, muchos tristemente, tenemos un montón de libros donde mal fruto al final. Y mucha gente se embelesó con esos libros y estaba feliz. Hay que edificarnos con la palabra de Dios. Amén. Dice en el versículo 13, la obra de cada uno se va a hacer manifiesta. Ay, caray. ¿Sí? Dice en el versículo 12, que me lo estoy brincando, perdón. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, tú puedes estar edificando oro, plata, piedras preciosas, pero también puedes estar edificando madera, heno, hojarasca. Y por el fruto los conoceréis. Si a la postre de los años tu vida resultó un fracaso y acabaste con cientos de problemas, con un mal testimonio y un mal fruto, estuviste edificando todo el tiempo de tu vida con Cristo madera, heno, hojarasca. ¿Sí? Pero si te preocupaste por que el Espíritu de Dios te estuviera hablando y no permitiste que se te enseñara otra cosa más que el Espíritu Santo fuera el que te edificara, ¿sí?, entonces tú edificaste oro, plata y piedras preciosas. Dice en el versículo 13, la obra de cada uno, no importa la que has hecho, y esto es el tribunal de Cristo, mis hermanos, la obra de cada uno se va a hacer manifiesta. ¿Qué fue lo que edificaste? ¿Qué fruto diste? ¿Qué sucedió? Y aquí incluye
aquellos que se quieren hacer maestros y se llevan a muchos. ¿Sí? Así es que aquí es con claridad ver este versículo. Tu obra se va a hacer manifiesta, porque el día la declara, pues por fuego será revelada. Esto es el tribunal de Cristo. Tu obra se va a ser revelada, ¿sí? El día la declara, ¿sí? Estemos con esa antorcha hasta que el día abra, ¿sí? Por fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual hayas hecho, el fuego la va a probar. Ahora piensa, el fuego, cuando ese fuego le pegue al oro, a la plata y a las piedras preciosas, el fuego no lo puedes deshacer. Ni a las piedras preciosas, ni al oro, ni la plata. Pero cuando ese fuego pegue en la madera, en el heno no se diga, y peor en la hojarasca, se va a quemar así. En un momentito se acaba esa obra. No sirvió. No sirvió de nada. Dice en el versículo 14, si permaneciere la obra de alguno, es decir, si a la hora de meterle el fuego no se deshace, ahí permanece, porque edificaste oro, plata y piedras preciosas. Esto es el tribunal de Cristo. Si tu obra permanece, el Señor en el tribunal de Cristo te va a dar una recompensa que se llama tu corona. Al que venciere, ¿qué va a hacer el Señor? ¿Qué va a hacer el Señor con ese premio? A las 7 iglesias que están en Apocalipsis, de las cuales existieron en Asia, pero que es la iglesia de todo lo que pasó, en cada iglesia habla de qué va a pasar con aquel que haya vencido, ¿sí? Aquí vemos a la iglesia de Éfeso. En la iglesia de Éfeso le dice, al que venciere le daré de comer, al que venciere, ¿sí?, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Y ese paraíso de Dios está en el tercer cielo. Para poder tomar de comer de ese árbol tan hermoso que se llama el árbol de la vida, ¿sí?, va a poder comer de ese árbol del cual Adán y la mujer, o sea, que eran uno solo, nomás eran Adán, podían comer, pero después no se podían ni acercar, ¿sí? Vemos aquí a la siguiente iglesia, ¿sí? Dice el que venciere, iglesia de Apocalipsis 2:11, ¿sí?, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. El que venciere no sufrirá daño. Grábatelo bien ahorita, porque el día de mañana vamos a ver esta parte. No sufrirá daño de la segunda muerte, ¿sí? Después le habla a la otra iglesia, ¿sí? Dice a la iglesia de Pérgamo, ¿sí? ¿Sí? Y le dice al final dice aquí en el 17, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hijo, mi hermano, aquí hay una parte importantísima. El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu le habla a la iglesia. No doctrinas acomodadas, no cosas emocionales. Ahí está el resultado de ver cuántas iglesias se han perdido
por el mal testimonio de ministros y de muchos ministros que caminaron con una doctrina equivocada y el diablo la cobró al final, ¿sí? Aquí dice que el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu. No endurezcas tu corazón cuando el Espíritu Santo te está hablando. Lo que el Espíritu dice a la iglesia: al que venciere le daré de comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Ay, mi hermano, qué hermoso cuando Dios nos dé esa piedrecita, ¿sí? Con un nombre nuevo, ¿sí? Y dice aquí a la siguiente iglesia, ¿sí? Dice, versículo 26, 2:26, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Todo esto es el tribunal de Cristo. Este es el premio para todos aquellos que venzan el pecado, que sean transformados, que sean perfeccionados por la palabra de Dios, con todas las armas que Dios nos dio para poderlo lograr. Y dice en el 27, y va a regir las naciones con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también lo he recibido de mi Padre, ¿sí? Versículo Apocalipsis 3:5, a la iglesia de Sardis: al que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Al que venciere, este es el premio al que edificó, al que edificó y se fijó en edificar piedras preciosas, oro y plata, ¿sí? Aquí viene después la siguiente iglesia de Filadelfia, que es la que más me ha gustado siempre, el premio, ¿sí? Dice, versículo 11, 3:11, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona, iglesia. Esa iglesia que está en el cuerpo, esa iglesia que ya venció, ¿sí? Por eso dice en el versículo 10 a esta iglesia Filadelfia: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. La palabra de mi paciencia. Ayer que hablábamos, mis hermanos, ¿por qué no ver esto como una prueba para desarrollar paciencia? ¿Sí? Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Mi hermano, tú estás guardado por el poder de Dios. Dice aquí que ninguno tome tu corona. El versículo 12, al que venciere, yo lo voy a hacer columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Nunca puedes salir cuando ya eres parte del edificio. ¿Cómo te puedes salir dejando de ser una columna? Nunca se caería el edificio. Nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Qué grandioso, Señor, que el Señor escriba sobre nosotros su nombre, ¿sí? Y el nombre de la ciudad de mi Dios también inscrito, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre es nuevo. Y aquí vemos ahora la iglesia que está vigente ahorita, esa que ni es fría ni es caliente. Dios le anticipa que no es otra cosa más que es un desaventurado, miserable, que es pobre y ciego, porque tú dices que soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Cuidado con esas doctrinas, cuidado, porque el Señor, ¿sí?, le dice a esta iglesia que reprende y castiga, y que dice aquí, y fíjate qué impresionante, les pide que lo dejen entrar, pero adentro de todos esa iglesia que se van algunos a arrepentir, les dice en el 21, al que venciere
le daré que se siente conmigo en mi trono. Así como yo he vencido, me he sentado con mi Padre en su trono. Todos estos puntos de estos premios corresponden a aquel cristiano que venció el pecado con las armas que Dios nos ha dado. Todo este premio. Ahora, si es un tribunal, no todos de un tribunal salen diciendo, fui absuelto, ¿no? Me dieron la razón. El Señor ya está anticipando en qué va a consistir. Y regresando aquí a Primera de Corintios, ¿sí? Primera de Corintios 13:14. Si tu obra es la correcta, es oro, plata, piedras preciosas, es decir, perdonador, caminando en amor, golpeando tu cuerpo, no pecando, no dejando que se salga de control, lo gobiernas, no siendo que habiendo sido heraldo, venga yo mismo a ser descalificado. ¿Por qué? Porque dice aquí en el versículo 15, si la obra de alguno se quemare porque edificó madera, heno y hojarasca, él va a sufrir pérdida. En ese tribunal va a sufrir pérdida. Si bien él mismo va a ser salvo, ¿sí?, aunque así como por fuego. ¿Cómo va a ser salvo? Por fuego. Eso significa, mis hermanos, que se queda a la tribulación a ser disciplinado. Es decir, y esté en el cuerpo o no esté en el cuerpo. Recuerda, las 10 vírgenes, las 10 se despertaron. 5 eran sensatas y 5 insensatas. Las sensatas tenían su aceite. Las insensatas edificaron heno, madera y hojarasca. Y vino el Señor y entraron a las bodas, porque estuvieron ellas preparadas, ¿sí? Y entraron a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron las otras, las que edificaron heno, hojarasca y madera. Señor, Señor, henos aquí. Y el Señor les dijo, no las conozco, no las conozco. Entonces, mis hermanos, hay un gran premio. Ok, de acuerdo. En la tribulación va a disciplinar, pero ya no serán la Nueva Jerusalén. Ya no van a ser la Nueva Jerusalén. Y soportaron todo lo necesario hasta el fin, ¿sí? Se dejaron decapitar por la palabra de Dios, como dice en Apocalipsis, pero ya no fueron al cielo. Ya no fueron al cielo, porque hay que vencer estando en este cuerpo. ¿Sí? Ellos serán disciplinados y van a vencer igual, van a lograrlo, pero ya no tuvieron el mismo premio que Dios da a aquel que venza con todas las armas que Dios nos ha dado. ¿Sí, mis hermanos? Entonces, el tribunal de Cristo es para la iglesia. Y en ese tribunal, cada quien va a presentar su obra. Si tu obra no se quema, vas a recibir recompensa. Esa recompensa es ir al cielo, ver a Dios cara a cara, ser la nueva Jerusalén, sentarse con el Señor Jesucristo. Le daré que se siente conmigo como yo he vencido. Recibirás un nombre nuevo, una piedrecita, todo lo que acabamos de leer de las 7 iglesias. Ahí es el gran premio para todos aquellos que vencieron, ¿sí? Y, mis hermanos, ahí es donde esos serán los que van
a juzgar a las naciones, como lo acabamos de leer, y regirán a las naciones con vara de hierro. Y con esto termino en Apocalipsis 20. Termino esta parte y mañana vamos a seguir para ubicar el trono blanco, ¿sí? Es hermoso siempre estudiar esto, ¿sí? Dice Apocalipsis 24. Aquí quiero ubicarnos un poquito rápidamente. Estamos hablando que Apocalipsis 20 nos revela cuando inicia el milenio. Es decir, ya terminó la tribulación y la gran tribulación. Se viene el Señor con su iglesia. Ya no la iglesia, perdóname. El Señor viene con su esposa. ¿Sí? Viene con la esposa, que es, ¿sí?, los hijos que vencieron. Fíjate que en Apocalipsis ya no habla ahí que el Señor bajó con la iglesia. Él bajó con los que vencieron, con los que entró a las bodas del Cordero, con los que van a reinar y regirán con vara de hierro, no los que se quedaron. Dice aquí, versículo y Apocalipsis 24, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. ¿Quiénes van a tener la facultad de juzgar? Los que terminen con su pecado estando en el cuerpo, y que todo lo que edifiquen sea conforme a la voluntad de Dios, para que su obra sea oro, plata y piedras preciosas. La esposa ataviada, Pati, así es correcto. Esa esposa ataviada es la que va a reinar y va a juzgar. Pero fíjate, dice, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesucristo y por la palabra de Dios. Todas esas vírgenes insensatas que no lo aprovecharon mientras estuvo en el cuerpo, todas durmieron, y cuando vino el Señor y las despertó a las almas, todas las almas despertaron. En ese momento no tenían aceite, porque el aceite solamente se logra estando en el cuerpo, ¿sí? Y vio las almas y esas almas que fueron después disciplinadas, ¿sí?, por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron las marcas en sus frentes ni en sus manos. Y aquí sí, tanto el que alcanzó corona como aquel que no se dejó poner la marca en la tribulación, vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. ¿Sí? Así es que aquí vemos claramente que se sentaron en tronos los que vencieron mientras estuvieron ¿en dónde? En el cuerpo, porque seremos juzgados por lo que hayamos hecho mientras estamos en el cuerpo. Es que, mi hermano, somete tu pecado, somete tu carne y ponla en servidumbre, porque el Señor viene pronto y hay que seguir creciendo en la palabra de Dios para dar fruto correcto. Amén. Fruto de amor, de gozo, de paz, de paciencia, de benignidad, de bondad, de fe, de mansedumbre, de templanza. Contra tales cosas ya no es mandamiento. Amén. Mis hermanos, el tribunal de Cristo es antes de la tribulación. Es el parteaguas que da inicio a la tribulación, ¿sí?, y a la gran tribulación. Todo aquel que haya vencido, se va a formar la nueva Jerusalén en el cielo. Y quien no haya vencido, se queda aquí, ¿sí?, a ser disciplinado. Pero van a ser decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios,
los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen. ¿Sí? Así es que estamos en tiempos de gracia. Estamos en tiempos de gracia, mis hermanos. Tiempos hermosos para poder alcanzar la corona, para recibir el premio que Dios tiene para todos nosotros. Esa esperanza viva, ¿sí?, que está en el cielo. Padre, creador del cielo y de la tierra, Dios del universo, te agradecemos tanto, Señor, que tu precioso Espíritu nos corrija si estamos en algo equivocados, cualquier situación, mi Dios. Tú nos has mostrado este propósito divino en el cual nos hace temerosos de ti, Señor, temerosos de ti para no perder tan hermosa salvación. Los mencionas de muchas maneras, de muchas maneras. Señor, toda la palabra la escuchamos con fe, edifícanos, consuélanos y corrígenos, exhórtanos, Señor. Tenemos que ser disciplinados, Señor, y si tenemos que padecer estas leves tribulaciones, no se pueden comparar con la gloria venidera que en nosotros ha de mostrarse. Te damos gracias, Padre. Yo oro, Señor, por todo este rebaño que tú me has encomendado, Señor, para que, Señor, pueda entregar buenas cuentas, porque ellos son mi corona, Señor, del buen caminar que tengan ante ti, Padre. Son corona mía, Señor. Ayúdame, Señor, para que podamos presentarnos delante de ti en el tribunal y seamos aprobados, recibiendo recompensa, Padre. Esas recompensas que tú nos has ofrecido. Te damos gracias, mi Dios omnipotente, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Mañana seguiremos ahora con el trono blanco, ¿sí? Así es que si puedes leer Apocalipsis 20 completo, va a ayudar mucho para que podamos tener un panorama muy claro. Ya yo sé que muchos de los que son discípulos lo tienen claro, pero que lo sigamos nosotros, ¿sí? Nosotros sigamos recibiendo más la revelación y yendo hacia la meta correcta, ¿sí? Aleluya. Dios me los bendice mucho, mis hermanos. Les mando un abrazo, ¿sí? Los amamos muchísimo, mi esposa y yo, y estamos aquí pasando esta prueba de paciencia, ¿sí?, para podernos ya reunir cuando el Señor ponga ese momento correcto. Dios me los bendice mucho, mis hermanos. Gracias.